la Reforma Protestante. Por eso es que el día de hoy quiero hacer un alto en estos estudios que hemos estado realizando sobre lo que es el Evangelio, ¿cierto? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo lo vivo y cómo lo predico? Vamos a hacer un alto esta semana para ver algo que es importante para nosotros como creyentes también, que es sobre todo creyentes protestantes y cristianos. Nosotros no somos católicos romanos y eso se debe a que hubo un punto de inflexión en la historia que provocó que nosotros fuésemos llamados protestantes o evangélicos y no católicos romanos. Entonces, y es por eso que esa es la fecha que se conmemora el 31 de octubre. Algo especial ocurrió el 31 de octubre. Entonces vamos a hacer este alto para hablar sobre la Reforma el día de hoy. Y en particular vamos a hablar de un personaje muy relevante, no tan solo para lo que tiene que ver con la historia de la iglesia, sino también en lo que tiene que ver con la historia de la humanidad. A partir de lo que pasó con este hombre, hubo un punto de inflexión incluso hasta cultural en el mundo. De hecho, se habla de una Europa distinta después de Lutero. Antes de Lutero existía una forma de gobernar, una forma de ver la religión, pero después de la persona de Lutero, ¿a quién se parece? ¿No? Después de la reforma de Lutero ocurrió un cambio sustancial en lo que tiene que ver con la forma de ver la fe, pero también un cambio en lo que tiene que ver con la forma de vivir. No tan solo la reforma protestante que comenzó, previamente ya había comenzado, pero de manera oficial podemos decir que comenzó con este personaje, Martín Lutero, porque el impacto que produjo lo que él hizo repercutió también en la sociedad. Hubieron cambios sociales bien importantes y considerables. Entonces, por eso es menester que previo a estas 2 semanas vamos a estar hablando sobre la Reforma, ¿ya? Para que nos adentremos también un poco en lo que es la historia de la Iglesia. Porque en oportunidades uno piensa que el Señor Jesucristo murió, resucitó, ascendió, después de cierto tiempo descendió el Espíritu Santo y comenzó la historia de la Iglesia, y nosotros decimos que después de Apocalipsis, el mensaje que Dios le manda a las 7 iglesias, no hay nada hasta ahora que estamos nosotros. Y no es así. La iglesia comenzó en aquel entonces a constituirse, a vivir una vida en comunidad, una vida de fe, pero durante el tiempo la iglesia subsistió siempre. Siempre ha subsistido hasta el día de hoy que estamos nosotros y muchas otras iglesias más en el mundo. Entonces, nosotros no podemos despreciar la historia de la iglesia, porque es la historia de nosotros. Es la manera en la cual el Espíritu Santo ha obrado a lo largo del tiempo en la vida de la iglesia. Entonces, por eso es necesario que nosotros sepamos cómo la iglesia se desarrolló desde el Pentecostés hacia adelante también. Pero en particular vamos a tomarnos de estos 500 años atrás para ver qué estaba pasando y qué ocurrió con esta persona ilustre que fue Martín Lutero, ¿ya? Que fue el que dio inicio oficialmente a la Reforma Protestante, o también llamada la Reforma Magisterial, que se le denomina, ¿ya? La iglesia, en el tiempo de Lutero y mucho antes, tenía una necesidad de ser reformada. Ser reformada. ¿Por qué? ¿Qué significa reformar? Reformar quiere decir volver a la forma original, a la forma en la cual Dios, por medio del Espíritu Santo, la instituyó, ¿cierto?, en Hechos capítulo 2, con ese amor por la palabra, ese amor por el hermano, esa bondad que la iglesia manifestaba con el pobre, con el menesteroso. Entonces era necesario volver a esa forma, porque de alguna manera, a partir de un año que vamos a ver acá aproximadamente, la iglesia cristiana como tal empezó a desviarse del rumbo. ¿Ya? Recordemos que después de los apóstoles, de la muerte de los apóstoles, comienza un periodo que se llama la iglesia primitiva, donde los primeros cristianos, ¿cierto?, siguieron el legado de los apóstoles. Pero posterior a eso, tenemos un proceso bien importante, paulatino, sí, no constante, de persecuciones cristianas. ¿Ustedes han oído hablar de las persecuciones cristianas? Que a los cristianos se les persiguió, tuvieron que arrancar a las catacumbas, vivían su fe en cuevas, ¿cierto?, escondidos, porque el Imperio Romano había declarado que la religión cristiana era una religión que iba en contra de la religión oficial del imperio. El Imperio Romano auspiciaba muchas religiones, pero el culto más importante para ellos era el culto al emperador. El culto al emperador. Al emperador se le daba culto como un dios. Entonces,
después que ocurrió la destrucción de Jerusalén, antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, los judíos tenían simpatía con los romanos. Por eso los judíos pudieron desarrollar su fe judía sin ningún problema, por medio de una cosa que se llamaba la Pax Romana o la paz romana. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? Pasó que cuando Roma se enojó con los judíos, embistió contra los judíos y también contra una secta que para ellos hasta ese entonces no tenía tanta importancia, que eran los cristianos. Ellos consideraban que los cristianos eran como una derivación de los judíos. Entonces por eso no había habido persecución. Pero después del año 70 en adelante ocurre la persecución imperial para con los judíos, pero también para con la iglesia cristiana. En el caso de los judíos, como los judíos se dispersaron rápidamente, empezaron a hacer riqueza, entonces después, con el tiempo, Roma fue amigo de los judíos porque muchos de ellos se dedicaron al tema bancario, entonces incluso hasta financiaban a la iglesia de Roma. En cambio el cristianismo no, porque el cristianismo no transaba ante aquellas cosas, pero por sobre todo tenía por sumo interés proclamar el nombre de Cristo y por ende ir en contra de la religión al emperador o del culto al emperador. Entonces, hubieron periodos de persecución y después de ese periodo de persecución, esa persecución paró en un momento determinado. ¿Cuándo? Cuando un emperador llamado Constantino, eso dice, después de la ascensión al trono de Constantino, la religión cristiana comenzó a ser legal. En el año 313 después de Cristo, Constantino promulgó el edicto de Milán, el edicto de tolerancia, donde ya no se iba a perseguir a las demás religiones, entre ellas la religión cristiana. Pero ¿qué pasó? Pasó que después con el tiempo, se convirtió la religión cristiana en la religión oficial del Estado, porque el emperador Constantino se convirtió al cristianismo. Entonces, ¿qué pasó? El cristianismo poco a poco se fue instaurando no como una religión perseguida, sino como la religión oficial del Imperio Romano. Fue así como paulatinamente la iglesia empezó un periodo de impureza, ¿ya? No por culpa de Constantino como tal. Constantino hizo algo muy bueno. Por fin pararon las persecuciones que habían sido muy férreas ante el cristianismo anteriormente a eso. Pero lo que hizo Constantino, no tan solo recordemos que él avaló el cristianismo, sino que también avaló todas las otras religiones. Entonces, como el cristianismo pasó a ser la religión oficial del Estado, el paganismo, que también había sido permitido, empezó a infiltrarse poco a poco en la iglesia cristiana. Entonces ocurrió que como muchas personas vieron también que el cristianismo era la religión oficial, muchas personas que ni siquiera eran cristianos, que tenían dinero, por ejemplo, se metieron a hacer a los monasterios, por ejemplo, a tener una vida monástica, pero con el propósito de subir sus escalafones sociales, porque ahora la religión que reinaba era el cristianismo, ¿ya? Entonces ocurrió que muchas personas se metieron ahí, fueron obispos y todo, pero ellos no eran cristianos, simplemente querían el poder. Entonces por eso que después de la ascensión al trono de Constantino, el cristianismo comenzó a mezclarse un poco con el paganismo y por otro lado muchas personas se infiltraron que no eran verdaderamente creyentes. Cumpliendo de esa forma también la palabra que dijo Pablo, ¿cierto? Que después de mí se levantarán entre ustedes obispos, dice incluso el griego, dice que obispos se iban a levantar, que iban a llevar a la oveja a la perdición. Finalmente esa palabra se cumple más y más en ese tiempo. Muchos obispos no eran verdaderamente cristianos y empezaron a tergiversar la fe. Entonces eso fue lo primero que ocurrió. Después de Constantino, la religión cristiana se empezó a mezclar. Siempre hubieron cristianos fieles y devotos, pero ocurrió esto, que poco a poco empezó a pervertirse la verdadera fe. En el siglo VIII se comenzó a utilizar los fraudes píos, que se llamaban. Los fraudes píos corresponden a mentiras piadosas, según los historiadores católicos romanos, que fueron poco a poco otorgándole mayor poder al obispo de Roma. Aquí aparece, miren, habían en aquel entonces cuatro sedes de la iglesia, como podríamos llamarla como más grandes, que de alguna manera dirigían a las demás. Una estaba en Antioquía, otra estaba en Alejandría, otra estaba en Roma y otra estaba en Jerusalén. La de Jerusalén con el tiempo desapareció y solamente quedó la iglesia de Antioquía, Alejandría y Roma. ¿Qué pasó? A partir de este siglo VIII,
los papas, algunos papas en particular, empezaron a inventar documentos falsos que decían, por ejemplo, que Constantino, muchos años atrás, Constantino el del siglo IV, había heredado, por ejemplo, todas sus tierras al obispo de Roma. De manera fraudulenta, eso era una mentira. Después con el tiempo fue comprobado. Y también, otra cosa de lo que hicieron por medio de estos fraudes píos, que llamaban ellos, era adjudicarle al obispo de Roma una importancia por sobre a los otros obispos. Había más obispos. Estaba el obispo de Alejandría, el obispo de Antioquía, el obispo de Jerusalén, que después desapareció, y el de Roma. Pero poco a poco, el obispo de Roma, por medio de estas mentiras, empezó a tener una autoridad superior a los otros. Y eso ocurrió que el Papa se convirtiera finalmente en una persona poderosa y más allá de un pastor, más allá de una persona encargada de servir a la iglesia, se convirtiera finalmente en un monarca. Entonces, ya con tierras y ya con poder, la figura del Papa se pervirtió demasiado. Entonces, ¿qué pasó después? Ocurrió algo importante, que se llama históricamente la cautividad babilónica de la iglesia. La sede de la iglesia estaba en Roma, pero se levantó un papa que fue Clemente V, y este papa lo que hizo, como era francés, fue cambiar la sede oficial de la iglesia cristiana, que era Roma en aquel entonces, cambiarla a Aviñón en Francia. Entonces ya no era Roma en aquel entonces, no fue Roma la capital de la iglesia o el lugar de epicentro de la iglesia católica romana, sino que se fue a Francia, en Aviñón. Y durante 70 años el Papa reinó desde Francia, ¿ya? Y no desde Roma. Por eso se llama la cautividad babilónica, por los 70 años, ¿ya? Recordemos que el pueblo de Israel, de Judá en particular, estuvo 70 años cautivo en Babilonia antes de volver a su tierra. Después de eso, después de aquello, ocurrió algo también que fue poco a poco produciendo una crisis mayor, una crisis mucho más grande, que fue el cisma de Occidente, que se llama. Hubo esta pugna, esta lucha entre la iglesia desde la parte romana, que quería que volviera a ser la capital, los italianos, los cardenales italianos querían que volviera a ser Roma la capital de la iglesia católica, pero los otros estaban contentos con que fuera Francia. Entonces finalmente pasó que en aquel entonces empezaron a levantarse papas por los dos lados. Entonces Francia levantaba un papa y los italianos levantaban otro papa. Entonces, ¿qué pasó? La gente no sabía qué hacer, pues ¿cómo iban a haber dos papas? Hubo un momento determinado en que hubieron 3 papas al mismo tiempo. Imagínense, 3 papas. Y eso muchas veces uno lo desconoce dentro de lo que... Entonces, dentro del proceso de la historia, hubieron 3 papas al mismo tiempo. Hasta que después de eso ocurrió algo importante. Para poder quitarle poder al papa, surgió lo que se llamó el poder conciliar, que los concilios, es decir, colegio cardenalicio de distintos lugares, se empezaron a reunir para quitarle poder a los papas y levantar a uno solo. Entonces, fíjense, la media mezcolanza de poder, de autoridad que había, una lucha tremenda, y esto no podemos decir que sea cristiano, pero lamentablemente, dentro de la historia, esto está catalogado como la iglesia cristiana. Ninguno de estos eran cristianos, es evidente, pero es necesario que nosotros sepamos cómo fue que llegó a dar a luz el proceso de la reforma. Ok, entonces ocurrió que los concilios finalmente derrocaron a estos papas hasta que finalmente establecieron a uno, ¿ya? Y nuevamente la figura del papa volvió a tomar poder. Ya se calmaron las aguas, los de Francia estaban contentos, los de Italia estaban contentos porque había alguien neutro, y el poder de los concilios bajó y el papa volvió a tener la supremacía que tenía antes. Entonces, después de eso, ocurrió lo que se denominó la crisis en el papado. ¿Qué era esto? Nepotismo, pituto. Los papas vendían los cargos de cardenales, por ejemplo, que se supone que un cardenal era alguien que debía ser súper devoto y amante del pueblo, o sea, era un líder espiritual. Pero el papado comenzó a vender esos títulos. Entonces, a los nobles que le ofrecían más dinero, él le vendía. Hubieron casos en los cuales habían cardenales de 6 años. Los nombraban cardenales porque eran de una familia importante, entonces la familia decía, oye, mi hijo quiere... O sea, ni siquiera el hijo, no tenía idea, el cabro chico. Era el papá que quería que su hijo tuviese poder más adelante, entonces quería que fuera cardenal y le pagaban al papa
dinero, para que este niño pudiese ser presentado como un cardenal. Ese era el nivel, se vendían los cargos eclesiásticos. ¿Quién quiere ser obispo? Ya, ¿cuánto ofrece? Así era, terrible. Y aparte, para que vean, ¿por qué era necesario reformar la iglesia? ¿Por qué es tan importante? Entonces, ocurrió eso. Y después, inmoralidad. Hubieron casos de inmoralidad tremendos, no tan solo a nivel de cardenales, sino que también del papado. Habían complot tremendos, se mataban entre ellos. Uno quería ser papa y tenía que comprar los votos del otro y se acuñó el concepto de simonía. La simonía era pagar por la bendición de ser, tener un cargo importante. Entonces, ¿qué ocurría? Se traicionaban entre ellos, los papas no duraban más de 10 años. Más de 10 años no duraban. Hoy en día el papado dura harto tiempo, pero en aquel entonces se mataban entre ellos, se envenenaban y así, era un montón de drama, que incluso han salido muchas teleseries o series de televisión producto de todo esto que se gestó y que está comprobado históricamente que así fue. Entonces, esa crisis en el papado no tan solo produjo que la parte de arriba de la iglesia, el poder de la iglesia se viera afectado y corrompido, sino también que ocurrió una crisis pastoral que dice acá, que los curas comunes y corrientes de los monasterios eran personas que, como los superiores estaban preocupados solo del dinero, los curas no tenían mayor preparación. Los curas no conocían ni siquiera, no sabían ni siquiera leer la Biblia, nunca habían leído la Biblia. Y los denominaban curas, los denominaban monjes, y así. Entonces ocurrió una crisis pastoral también. Los curas, como no sabían nada de la Escritura, no sabían ni siquiera nada de la teología escolástica que enseñaban el catolicismo romano, tenían idea de nada, pasó que la gente empezó a tener su propia idea de la fe, y pasó esto, la religiosidad popular. En ese entonces, después de todo este revuelo que había, lo que ocurrió es que la gente comenzó a creer en cosas que nacieron de ellos mismos, ni siquiera se las enseñaron. Por ejemplo, las reliquias. Las reliquias eran huesos de santos supuestos, incluso andaban circulando en muchos lugares del mundo los clavos de la cruz de Cristo. Había más de 35 clavos distintos, siendo que eran 3 los que le crucificaron. Por ejemplo, habían 3 cabezas de Juan el Bautista. Entonces, o Juan tenía 3 cabezas o hubieron 3 Juanes. En fin. En aquel entonces así era. Entonces la gente, como no sabía nada en realidad, y la religión católica romana era la religión oficial, de alguna forma ya los santos eran familiares, entonces involucraban sus emociones a eso y salían esta cultura popular pagana, por ejemplo, de venerar osamenta, de venerar huesos. Y decían, este hueso es del apóstol Pedro, y todos iban, y supuestamente tenía poder y tenía bendición el poder estar cerca de esos huesos. ¿Se dan cuenta que no es muy distinto a lo que pasa hoy en día? Fíjense en eso, en aquellos detalles. Entonces todas estas cosas se fueron sumando una a otra. La condición de la iglesia cristiana era súper deplorable. Pero aparte de todo esto de arriba, por así decirlo, siempre hubieron hermanos que siguieron siendo creyentes, siguieron siendo fieles, pero evidentemente como el poder estaba concentrado en personas que eran malas, estas personas nunca figuraron, por así decirlo, dentro de la historia de la iglesia. Hay atisbos de hermanos que mucho antes de Lutero se levantaron y alzaron la voz contra lo que estaba ocurriendo. Por ejemplo, John Wycliffe fue la primera persona que se dio cuenta que la gente tenía que tener acceso también a la escritura. Entonces hizo la primera traducción de la Biblia. Antiguamente la Biblia solo estaba en latín. Del latín al inglés, para que el pueblo inglés conociera la escritura. Producto de eso fue quemado. Jan Hus, otro hermano, Pedro Baldo, movimientos, mucho antes de Lutero, que se levantaron, pero que fueron rápidamente aplastados en realidad por la iglesia de Roma. Entonces, siempre hubieron hermanos cristianos, pero que no tenían la oportunidad de levantar la voz. Y no tenían el poder tampoco, solamente el poder de la palabra. Pero ahí
vemos que la obra del Espíritu Santo, porque a pesar de todo esto perverso, todo esto que opacaba la obra de Dios, a pesar de eso, Dios, por medio de su Espíritu Santo, tenía a su pueblo ahí que lo guardaba, como siempre se habla de alguna manera del remanente de Dios a lo largo de la historia. Siempre ha existido. Ok. Pero la gran problemática que existía en el tiempo, así como ya por la guinda de la torta, fueron dos cosas. La aparición o la evolución en realidad del concepto de indulgencia y también del concepto de penitencia. Esas eran dos palabras que poco a poco empezaron a pervertirse con el tiempo. Por ejemplo, el concepto de la indulgencia. ¿Qué era la indulgencia? Porque lo que hizo Martín Lutero fue pronunciarse contra las indulgencias. ¿Pero qué eran las indulgencias? La indulgencia en realidad en el tiempo de Lutero era muy distinta a lo que fueron originalmente hablando, porque como vimos, poco a poco, no tan solo el poder se fue corrompiendo, sino también la doctrina se fue corrompiendo. Entonces, la indulgencia era el acto de absolver la culpa de aquellos que habían cometido algún pecado y que habían sido excomulgados de la iglesia. ¿Se acuerdan que el mismo Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios dice, refiriéndose a un acto de inmoralidad sexual, dice que ustedes entreguen a Satanás a esa persona? No sé si lo han leído. Dice, entreguen a Satanás. Eso significa excomúlguenla. Es decir, que no tenga parte con ustedes. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que ocurría en el tiempo en el cual la gente creía en la Escritura. Entonces, para eso, para que la persona pudiese volver a ser considerada dentro de la iglesia, era necesario que se arrepintiese públicamente y que se arrepintiera públicamente y prometiera no volver a cometer ese error, y de esa forma la persona iba a incurrir en una indulgencia y iba a ser absuelto de su pecado que había cometido públicamente. ¿Ya? Eso es lo que originalmente consistía en una indulgencia. Absolver la culpa a una persona por haber cometido un pecado. Entonces, ahí dice, consistía en arrepentirse y confesar pecados públicamente para ser reincorporado a la iglesia. Eso era lo que originalmente era el proceso de las indulgencias. Pero fíjense, estamos hablando del siglo I, el siglo cuando Pablo escribió a los Corintios. Pero ya en el siglo VII se empezó a absolver de pecados. Fíjense cómo en estos siglos se corrompió la enseñanza y se empezó a absolver de pecados a las personas que hacían peregrinaciones a las ciudades, a Jerusalén, por ejemplo, o hacían peregrinaciones a alguna capilla donde estaba supuestamente algún santo enterrado. Entonces eso hacía que la gente se les perdonasen los pecados que habían cometido, ¿ya? Por medio de eso. Entonces, del concepto de arrepentimiento público a ese concepto de un reconocimiento del pecado, ya no era necesario eso, sino solamente ir a algún lugar, a Jerusalén, o bien ir a alguna capilla donde haya estado un santo para ser absuelto de ese pecado. En el siglo XI ya cambió eso y era necesario para hacer uso de una indulgencia, de una absolución de pecado, era necesario hacer alguna obra piadosa solamente. ¿Ya? O sea, yo hacía algo bueno, algo importante pero bueno, y ya se me podía perdonar los pecados que yo había cometido. ¿Ya? Fíjense, pero ya en ese mismo siglo, en el 1063, empezó el tiempo de las cruzadas. Entonces, lo que se hizo fue, el Papa de turno dijo, ya, vamos a absolver de los pecados porque necesitamos derrotar al Islam. Entonces, todos los que quieran ir contra el Islam en las cruzadas, se les va a absolver de pecado. Así, poco a poco la cuestión se fue, porque empezaron a impartir perdón de pecado en función a las necesidades que tenía la iglesia. Entonces, el Papa perdonaba cuando él quería nomás. Fíjense en eso. Cuando quería. Y sobre todo cuando sonaba la billetera. Entonces, fíjense, eso ocurrió el 63. Ya en el 1187 no era necesario ir a pelear en las cruzadas. Bastaba con que uno le pagara plata a alguien para que fuera de soldado y ya se le perdonaban los pecados. Ya no era necesario hacer una obra, sino había que pagar. Así que si alguien podía costear un soldado para que fuera a las cruzadas y peleara por Roma, eso era suficiente para que esta persona se le absolviera los pecados, y de esa forma poco a poco empezó a variar el concepto de indulgencia. Lo que era al principio arrepentimiento público y para ser incorporado fue
básicamente transformándose al uso que la iglesia determinaba, según su propia necesidad. Cuando terminaron las cruzadas, se le estaba yendo abajo el negocio porque ya no había razón. Entonces, inventaron otra cosa. El Papa Bonifacio inventó la indulgencia del jubileo. ¿En qué consistía? En que cada 100 años, la gente iba a Jerusalén, ¿ya? Durante 15 días hacía peregrinaciones para que se le perdonaran los pecados. Pero cada día tenía que pagar. Cada día tenía que pagar. Sí, pues, todos los días se paga. Donde entraba, incluso hasta el día de hoy ocurre eso, que en Roma, por ejemplo, cuando uno va al Vaticano, no sé si alguno ha ido a Roma alguna vez, tiene que pagar para entrar a una catedral, una cuestión, si se paga. Hasta el día de hoy ocurre eso. Entonces, ¿qué pasó? Ocurrió esto, como ya no había cruzada, ya había menguado eso, pero había que tener platita, chin, cach. Ellos Bonifacio inventó la indulgencia del jubileo, que era cada 100 años. ¿Qué pasó? Se le acabó la plata. Era muy mal negocio hacerlo cada 100 años. Entonces empezaron a hacerlo cada 50, cada 15, cada 10, cada 5, todos los años. Eso fue lo que empezó a ocurrir. Finalmente, lo que era un arrepentimiento, una contrición de corazón por haber pecado a Dios, fue dinero. O sea que yo podía alcanzar la absolución de los pecados pagando. Así de simple. A eso se cambió. Entonces, cuando esto ocurrió, el concepto de indulgencia se entrelazó y fue relacionado con el concepto de purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? No sé si ustedes saben lo que es el purgatorio. Dios es muy bueno, ¿ya? Entonces Dios va a mandar al infierno, según el catolicismo romano, según lo que enseña la Iglesia de Roma, va a mandar al infierno a todos los que hacen pecados malos, pecados que asesinaron, solo ellos van a ir al infierno. Pero los demás todos van a ir al cielo según el catolicismo romano. Todos van a ir al cielo. Pero antes de ir al cielo no pueden entrar los sucios, porque cometieron pecado. Entonces tienen que purificarse. Entonces, antes de entrar al cielo es necesario que vayan a purgar sus pecados a este lugar que inventó el catolicismo romano, que se llama el purgatorio. ¿Ya? Entonces, dependiendo los pecados, era la cantidad de años que se estaba en el purgatorio. Entonces, el católico, no sé si ahora, en realidad no lo he estudiado bien, pero en aquel entonces le tenía más miedo al purgatorio, que no existía, que al infierno, que sí existía. Porque al purgatorio iba a estar mucho tiempo antes de entrar al cielo, según ellos, pagando y purificándose por el pecado que cometía. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que la gente empezó a relacionar esta idea de la indulgencia. Si yo pago, entonces cada vez voy a estar menos tiempo en el purgatorio. Entonces muchas personas con dinero dijeron: nuestros familiares que están ahí, que ya murieron, no tienen la posibilidad de hacer esto, entonces nosotros vamos a pagar indulgencias para que nuestros familiares salgan del purgatorio. Entonces Roma, poco a poco, se le empezaron a llenar los bolsillos de plata. En muchas oportunidades Roma estuvo desfalcada. Quedaron patos, y fue producto de eso que se vieron en la obligación de inventar estas cosas. Y por ahora son ricos, a más no poder. Entonces, eso fue lo que ocurrió. ¿Ok? Entonces, ¿se dan cuenta por qué era necesaria una reforma o no? Ya. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Pero también otro concepto que se desvirtuó con estos niños. Otro concepto que se desvirtuó fue el concepto de las penitencias. Las penitencias, ¿en qué consistían? Acá, fíjense. Se enseñó que la culpa y el castigo eterno eran evitados por la absolución, pero el castigo temporal tenía que ser pagado en el purgatorio o por medio de la penitencia. Entonces, no, para que a mí se me perdonara, yo tenía que pagar indulgencias, pero aparte de eso, para que el castigo por el pecado en esta tierra, el castigo temporal, yo hacía penitencias. Entonces, ¿qué inventaron? Inventaron las peregrinaciones, por ejemplo. Y ahí siguieron sumando dinero. Todo iba en función del dinero. Se cambió, como dice acá, el concepto del arrepentimiento de contrición, es decir, el arrepentimiento por el dolor de haberle fallado a Dios,
al arrepentimiento de atracción, que es el miedo a ir al purgatorio. Entonces empezaron a hacer eso. Cambiaron el concepto del arrepentimiento. Allá al miedo al castigo, más allá de miedo a haber ofendido a Dios. Y eso fue lo que ocurrió paulatinamente en estos conceptos que doctrinalmente empezaron a ser cambiados. Entonces, en ese contexto aparece Lutero. ¿Ya? En ese contexto. Bueno, Lutero nace el 10 de noviembre de 1483. Estamos hablando del siglo XV, a fines del siglo XV. Y Lutero fue un hombre del rigor. Lutero no venía de una familia acaudalada. No, en realidad no. Su papá era minero. Y minero en aquel entonces no es como el minero de ahora. Era un minero que tenía que esforzarse mucho. Mina de cobre, pero era como la mina del pirquinero. Era ese el trabajo que realizaba. Trabajo sumamente sacrificado. Como no eran de familia, el papá se esforzó de gran manera y alcanzó, por producto de su trabajo, también un lugar, un estatus bien considerable para una persona de familia pobre, ¿ya? Pero la infancia de Lutero no fue muy buena tampoco. Hay fuentes que dicen, incluso producto de su mismo testimonio, que él en oportunidades veía como su madre cargaba rocas tremendas para de alguna forma ayudar a su papá, y también veía como una vez su padre dejó sangrando a su mamá porque había sacado, no me acuerdo qué, algo de comida y no le había pedido permiso a él. Entonces la crianza de Lutero fue muy dura, Entonces su papá se esforzó y lo mejor que le podía dar era ayudarlo a ingresar a una universidad. Era muy poca la gente que tenía acceso a la universidad en aquel entonces. Entonces, por el esfuerzo del papá de Lutero, de don Hans Lutero, él ingresa a Erfurt, a la Universidad de Erfurt. Entonces, Lutero ingresó a Erfurt y en el año siguiente, en 1502, él ya era un hombre egresado de bachillerato, por así decirlo. Entonces, alemán, era alemán. Ok, como Kingsport. Entonces, algo ocurre en la vida de Lutero. Cuando él era joven aún, después de haber salido de la universidad y haber cursado su curso de bachillerato, él tiene encuentros con la muerte. En particular, fueron 3 encuentros que él tuvo que de alguna forma gatillaron su concepción frente a la vida, o la manera de enfrentarse a la vida y en particular a la muerte. En una oportunidad él iba de camino de una ciudad a otra y hubo una tormenta eléctrica. Y cuenta la historia de que esta tormenta eléctrica estuvo a punto de alcanzar a Lutero. Entonces Lutero era tanto el miedo que tenía que se encomendó a Santa Catarina, a Santana se encomendó y dijo, bueno, si salgo de esta, me voy a encomendar a Santana. Y algunas personas piensan que producto de eso tomó la decisión de meterse a un monasterio. También un amigo de él murió y eso también lo impactó mucho. Y también él había tenido un problema, había tenido una herida, se cortó una arteria parece y casi muere desangrado. Entonces esos encuentros con la muerte lo hizo a él como autoanalizarse y pensar que había una vida después de esta muerte. Entonces eso lo llevó a él a tomar la decisión de ingresar a un monasterio. Porque ahí estaba la verdad de Dios, pues él iba a poder ser libre de ese peso que él tenía para poder enfrentarse a la eternidad. Entonces es así que él en 1505 ingresa al monasterio agustino de Erfurt, ¿ya? Agustino. Entonces ocurre que él tiene que ir a Roma en el 1510. En 1510 él tiene que ir a Roma. Y porque se había dado una discusión en Alemania, porque había no recuerdo el nombre de un tutor de Lutero que estaba ya pensando en reformar de alguna forma la iglesia, porque la iglesia enseñaba teología como la escolástica. La escolástica es como el método aristotélico, un método filosófico, y no un método teológico. Entonces este personaje que era tutor de Lutero, había comenzado a hacer esto. Lutero al principio no estaba de acuerdo con eso. Entonces, por eso es que él va junto a otra persona a Roma a acusar al otro. Esa es como la idea de su viaje a Roma.
Pero en Roma, él se encuentra con lo más terrible que puede haberse encontrado, que era con todo este escenario que yo les comentaba. Hay mitología también al respecto, pero los hechos históricos no hablan de que en realidad su impacto en Roma fue al ver cómo la gente de alguna manera daba dinero. Entonces ahí comienza como su complot. Él ya había tenido una vida monástica bien rigurosa, incluso se habla de que era un hombre que conforme al rito del monasterio tenía una disciplina súper rígida. Él se autoflagelaba, por ejemplo, él confesaba todos sus pecados los confesaba. Y como en aquel entonces la salvación solamente podía ser alcanzada también por el método de la confesión, el catecismo romano había inventado la otra cláusula de que si tú no confesabas todos tus pecados y tú te morías, tenías que pagar la diferencia de aquellos pecados que no habías confesado. Entonces para eso había que pagar también. Entonces como Lutero no tenía plata, lo que tenía que hacer él era confesarse. Entonces él iba todos los días a confesarse con su confesor. Entonces el confesor estaba chato de él ya. Porque a cada rato él iba porque tenía miedo, porque él había tenido encuentros cercanos con la muerte. Entonces él no quería ir a una eternidad sin Dios, pues él quería estar con Dios. Entonces ocurrió que Lutero era de esa forma. Tanto así que ya cuando su tutor vio que él era tan así como preocupado de su salvación, fue que le propuso estudiar teología, y así fue que él estudió teología y se convirtió en un doctor en teología. En aquel entonces era una eminencia aquel que se convertía en doctor de teología. E incluso en esa misma labor de doctor de teología es que él, entendiendo esa responsabilidad que él tenía, él asume y escribe estas 95 tesis que vamos a ver un ratito más. Ya. Entonces, él se afligía, como dice acá, por llevar una vida piadosa. Él tenía una autodisciplina súper grande, pero aún así él no estaba contento porque sabía que lo que la iglesia le enseñaba era que nunca podía tener certeza si él verdaderamente iba a ser salvado o no. Entonces, dentro de sus estudios teológicos, él pasa por Romanos y Gálatas. Cuando pasa por Romanos y Gálatas, él se encuentra con pasajes como que la justicia de Dios se revela y todo eso, y después termina diciendo que el justo por la fe vivirá. Entonces, esa verdad de la Escritura impacta la vida de Lutero, porque él siempre le habían enseñado que la penitencia era necesaria para la salvación, y ahora estaba de moda el concepto de que la indulgencia era necesaria para ser absuelto del pecado. Sin embargo, en la Escritura misma lo único que decía que era necesario la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Entonces, eso confrontó la vida de Lutero y hizo que poco a poco su mente, su forma de ver, cambiara. ¿Ya? Entonces, eso sumado al abuso de la indulgencia, no recuerdo el Papa en cuestión, en este tiempo, que la Basílica de San Pedro había comenzado su construcción, pero como estos juntaban grandes cantidades de dinero y se las consumían todas, quedaron patos, sin ningún peso. Entonces, para poder construir la basílica, terminar de construir la Basílica de San Pedro, esa que es tan famosa, tan conocida y la más grande de Roma, lo que hizo este Papa fue promover aún más la venta de indulgencias. Entonces, es así como estas ventas de indulgencias llegan a Alemania. En Alemania había un arzobispo, se llamaba Alberto, se llamaba este arzobispo. Aquí más adelante sale el dato en rigor para que después lo revise. Y este obispo era de esos típicos que habían sido puestos por obispo por pituto. Tenía 23 años y era obispo, imagínense. Entonces, él, como los padres habían dado mucho dinero para que él adquiriera poder, pero para poder hacer uso de su poder, él necesitaba una autorización del Papa. Porque no podía tener tanto poder. Si era parte de la iglesia, tú tenías que sujetarse al Papa. Entonces, para eso tenía que pedirle permiso al Papa para poder hacer uso de todas sus atribuciones que él tenía. Entonces, va donde el Papa de turno y le cuenta esto. Entonces le dice, ya, pero tú tienes que pagarme para esto. Y era una cantidad estratosférica, 23.000, no sé cuánto era la moneda de aquel entonces, que era una millonada. Entonces tenía que pagarle al tiro.
para que pudiese hacerse cargo de toda esa responsabilidad y todas esas atribuciones que tenía. Entonces el Papa se le ocurrió la idea, ya, mira, esta deuda te voy a permitir que me la pague en cuota, por así decirlo, pero tú tienes que darme permiso para que Tetzel, que era un hombre que él había encargado, Juan Tetzel, fuese y promoviera la compra de indulgencia en Alemania. Porque el obispo de allá tenía que darle permiso, no podía el Papa imponerse así. Porque aparte esta persona, el obispo también tenía como el prelado que se llamaba, que era la autoridad también sobre ese territorio, junto con el Federico, que era el príncipe de aquel entonces. ¿Ya? Entonces fue así que la indulgencia se instauraron en Alemania y fue así que Lutero se confrontó con esta problemática. ¿Ya? Pero él había visto la Escritura, que la Escritura dice el justo por la fe vivirá, sin nada más. Entonces él es movido a escribir sus 95 tesis. ¿Qué dicen las 95 tesis? Lo vamos a ver incluso ahora, vamos a ver unos pequeños fragmentos, algunas de las tesis, más o menos para ver qué fue lo que ellos promovían. En primer lugar, fueron dirigidas al obispo de Brandenburgo, que era Alberto de Maguncia, como dice, tenía 23 años solamente. ¿Ya? Fueron clavadas en la puerta de Wittenberg, según el relato de un amigo de él, que se llama Melanchthon, el mediodía del 31 de octubre de 1517. Por eso se celebra el Día del Pueblo Evangélico el 31 de octubre, el 31 de octubre. Y este año, el 2017, se celebran 500 años de ese suceso. Eso es lo que el relato de Melanchthon dice. Pero en rigor, lo que sí se sabe, producto de los escritos que hay de la mano de Lutero, es que lo que él hizo fue entregarle esta carta, hacerle entrega de esta carta al obispo. ¿Ya? Eso es lo que hace él. Más allá, algunos discuten si la clavó o no clavó las tesis, da lo mismo en realidad. Lo importante es que esto fue el puntapié inicial a un proceso de vuelta, de rosca, por así decirlo, al concepto original de la iglesia. ¿Ya? Fíjense en esto, fueron escritas en latín, él estaba en Alemania, fueron escritas en latín. Porque el propósito de él no era que la gente conociera esto. Lo que él quería era entablar una discusión teológica y de alguna forma mover el corazón del obispo de Brandeburgo para que no se siguiese predicando en Alemania las mentiras de la indulgencia. Eso era lo que él quería. Él no quería confrontar, incluso vamos a ver palabras del mismo que él escribió en su carta donde presenta el 95 tesis, que él nunca dice, no, yo te voy contra el Papa. No, él nunca fue así, fue una persona sumamente respetuosa. Entonces también hay una caricatura sobre lo que hizo Lutero en sí. Después ya cuando a él lo excomulgan, lo persiguen, ahí cambia su actitud Lutero frente al Papa, por ejemplo, y al obispo, y da fuerte declaración y de ahí se desbanda, pero el corazón de Lutero a la hora de presentar estas tesis era un corazón sumamente humilde y lo vamos a ver. Entonces, fueron escritas en latín, no en alemán, porque lo que él quería era que estas tesis fuesen debatidas por medio de los teólogos de aquel entonces en Alemania. Ahora, estas son las palabras de Lutero al comenzar la carta que le envía al obispo. Este es el enunciado, lo previo al enunciado de las 95 tesis. Fíjense lo que dice. Te pido, me disculpe mi reverendo padre, en Cristo y muy ilustre príncipe, si yo, lo peor de la humanidad, me he atrevido a pensar en dirigir esta carta a la eminencia de su sublime posición. El Señor Jesús es testigo mío de que, consciente de mi humilde posición y condición de pecador, me he demorado en hacer lo que ahora finalmente me he convencido que es mi deber, movido muy especialmente por el sentido de que mi fiel obligación está en que siento que estoy en deuda con usted, muy reverendo Padre en Cristo. Ruego que suelte, está mal escrito, considere digno de posar sus ojos en esta mota de polvo y que en su pontificia clemencia comprenda mi oración. ¿Se dan cuenta el corazón de Lutero? Era un corazón sumamente humilde. Y este cabro tenía 23 años. Y había llegado a ser obispo porque su familia había pagado. Entonces fíjense el corazón de este hombre. Un corazón humilde, porque en rigor lo que Lutero quería hacer no era irse en contra del Papa. Incluso en las tesis él lo defiende un poco. Él piensa que los predicadores de la indulgencia tergiversaron el concepto de la indulgencia y que no venía del Papa. En muchas de las tesis él lo da a entender. Pero de pronto igual le tira palo al Papa. Ahí vamos a ver.
Ya. Entonces, así comienzan las tesis. Este es el enunciado antes de comenzar las tesis. Dice que el propósito de esto, para suprimir... Ah, no, disculpen. Esto es lo otro que le dijo al obispo. Para suprimir esos anuncios, la predicación de indulgencia que se estaba realizando, e imponer en esos predicadores de indulgencias que otra forma de predicación, para que no suceda que finalmente surja alguno que pudiera presentar escritos que refrenden tales anuncios, por lo cual su muy ilustre Alteza quedaría en profunda situación de reproche. Lo que él le está diciendo es que él escribe esto con el fin de que él se dé cuenta de esto y lo refrenen. No vaya a ser que alguien, no como él, sino que porque él tenía una buena intención, que alguien con una mala intención para con Roma ofenda esto y lo saque a entrever y saca expuesto este error, y la ilustre Alteza quedaría profundamente en situación de reproche porque él era el responsable, él era el obispo. Entonces, lo que él buscaba era tocar el corazón del obispo para que se diera cuenta de esto y que finalmente fuesen debatidos y llegaron al consenso de que la Escritura decía que la salvación era por fe y no por pagar. Ok. Entonces, ahora sí, así comienza las 95 tesis. Por amor a la verdad y en el afán de sacarla a la luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones, bajo la presidencia del doctor Martín Lutero, maestro en artes y en Sagrada Escritura y profesor ordinario de esta última disciplina en esa localidad. Por tal razón, ruega que los que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros, lo hagan, aunque ausentes, por escrito. Eso es lo que él quería. Entonces le envía esto al obispo, pero también las publica, y ahí es donde tiene lugar el hecho de que las clavó en la puerta, porque en ese entonces era como ponerlo en el diario mural. Cuando alguien ponía en el diario mural, en aquel entonces clavar como declaraciones en las puertas era como poner en el mural un tema a debatir. Entonces, lo que él quería era eso, que el obispo tuviera conciencia de esto y también que fuera debatido por los teólogos de aquel entonces. Ahora, el contenido de las tesis. Estas son palabras escritas por Lutero. La tesis número 5 dice: el Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él ha impuesto, sea por su arbitrio. ¿Ya? O sea, él está defendiendo al Papa, no sé si se dan cuenta. Dice que él no quiere ni puede remitir culpa alguna. Él decía, él pensaba inocentemente que lo que estos predicadores de las indulgencias hacían era en desconocimiento del Papa. El Papa estaba, pero con todo metido en esto, pues si eso era el tema. Muy bien. Tesis 20, mire. Por tanto, cuando el Papa habla de remisión plenaria de todas las penas, significa simplemente el perdón de todas ellas, sino solamente el de aquellas que él mismo impuso. Entonces, lo que está diciendo aquí es que cuando el Papa hablaba de remisión plenaria, o sea, de todos los pecados, eran aquellas que el Papa había ordenado por medio de un edicto canónico. Entonces, las ordenanzas que él, como Papa, en su autoridad de Papa, daba y que la gente no cumplía, él las podía perdonar porque él había impuesto esa carga. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Entonces, trata de interpretar al Papa y de ser como un poco abogado del diablo en sus tesis. Entonces, por eso es importante que notemos esto. Fíjense. La mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Esta persona, Juan Tetzel, decía eso. Él decía que, recordemos que la indulgencia era para sacar a la gente del purgatorio. Entonces, aquellos que pagaban para sacar a un familiar que ya había muerto, él les decía esto: miren, apenas ustedes echen la moneda y la moneda suene en el fondo de la caja, el alma de su familiar va a salir del purgatorio. Entonces, Lutero dice, mera doctrina humana, incluso hay traducciones que son más fuertes en las palabras que él dice acá. Mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda, que se echa en la caja, el alma sale volando del purgatorio. Esa es la idea. ¿Ya? Otra tesis, la 36. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido, fíjense, tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aún sin carta de indulgencia. Eso es lo que él quería resaltar. Eso es lo que él quería decir. Quería volver a decir, en realidad, la única forma en que las personas pueden ser salvas y ser exentas de su pena y culpa era por medio de un corazón arrepentido y no por medio de la indulgencia que se pagaba. Tesis 43. Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si comprase indulgencias.
Entonces, siempre el valor del evangelio él lo sacaba, porque era algo que estaba totalmente escondido y perdido en aquel entonces. Tesis 62. El verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Ese es el verdadero evangelio. Esa es la tesis más importante a mi forma de ver de lo que dice Lutero, porque aquí está el corazón de lo que él estaba diciendo. No hay otra cosa más valiosa, mucho más allá del dinero, que el mensaje del sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Otra tesis, la 76. Decimos, por el contrario, que las indulgencias papales no pueden borrar el mal leve de los pecados veniales en concierne a la culpa. Así que los que pagaban indulgencia de ninguna manera podían ser absueltos de sus culpas por pagar dinero, sino por el arrepentimiento. Tesis 82. Fíjense, y aquí ya empieza un poco a increpar al Papa indirectamente. Dice, por ejemplo, ¿por qué el Papa no hacía el purgatorio a causa de la santísima caridad o compasión y la muy apremiante necesidad de las almas, lo cual sería la más justa de todas las razones si él redime un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero para la construcción de la basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante? Él dice, el Papa en realidad debiese por amor, por caridad, por compasión, perdonarle el pecado a todos entonces, por bueno, por hacer un acto de misericordia, y no por dinero, y dinero para financiar la Basílica de San Pedro, mucho menos. Entonces ese es el corazón de Lutero. Tesis 86. Del mismo modo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentes ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero? Ahí ya estaba pegando en el cacho. En lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes. Entonces aquí ya cada vez se estaba metiendo en la pata a los caballos, pero el corazón de Lutero no era eso al principio. Pero poco a poco eso se fue dando. Entonces, en fin, esto fue lo que ocurrió. Esto fue el puntapié inicial a lo que oficialmente se conoce como la reforma magisterial de la Iglesia. Insisto, antes hubieron pre-reformadores que se los denomina, que también levantaron la voz, pero que fueron aplastados completamente. Pero en el caso de Lutero, tuvo una importancia mayor. ¿Por qué? Porque a pesar de que el corazón de él era que esto fuese debatido en los círculos académicos, pasó que coincidió con la invención de la imprenta en aquel entonces. Entonces, cuando se supo que Lutero había causado este revuelo, se tradujeron las tesis del latín al alemán. Y las personas tuvieron acceso a esto que Lutero había dicho y hecho. Eso, mezclado con toda la represión que estaba teniendo la gente, le estaban sacando todo el dinero, todo, no tenían posesión alguna. Entonces, por eso es que eso, sumado también a una tensión política que existía en Alemania en aquel entonces con los campesinos, fue que lo que hizo Lutero tuvo gran repercusión. Porque fue el primero que se opuso a Roma y quedó vivo. Porque Lutero no lo mataron. Lutero nunca pudieron matarlo, murió de viejito. ¿Ya? Nunca lo mataron. A todos se lo echaron. Por eso la figura de Lutero era importante, porque también ese conflicto político que había al lado, alrededor de él, lo ayudó. Porque los alemanes lo defendían a él, sobre todo los agustinos. Él era de la orden agustina. Y Tetzel, que era la persona que había sido encargado por el Papa, era dominico. Y los dominicos se tenían mala con los agustinos. Entonces ahí había una defensa de parte de los agustinos. Entonces ellos igual lo ayudaron harto, hasta que ya finalmente es excomulgado. Después León X lo excomulga, le ordena que en 60 días se arrepiente y se retracte de todos sus escritos. Es convocado a la dieta de Worms, que se llama, el lugar donde se pusieron todos los textos que él había escrito, porque de este momento de la indulgencia, desde el 1517, él se presentó después del 1520. Entonces pasaron unos cuantos años en los cuales Lutero siguió escribiendo cosas. Entonces se le pidió que se retractara de todo lo que él había escrito. Y cualquiera pudiese pensar que Lutero, como era choro, le dijo, no, yo no me retracto de nada. Pero en realidad Lutero
lo que hizo fue pedirle tiempo para darle una respuesta a aquellos que le preguntaban si se arrepentía, porque si no se arrepentía públicamente lo iban a matar, po. Entonces él pidió tiempo, porque obviamente tenía temor. Entonces él le cuenta la historia que pasó la noche orando, incluso está como, él escribe la oración que hizo a Dios, y una oración de mucho corazón, pidiéndole a Dios que le diera la fuerza para poder hacer lo que tenía que hacer. Y finalmente él al otro día no niega lo que escribe, sino que confirma que escribió eso. Y termina su defensa o su respuesta diciendo Dios me ayude, porque nadie se había atrevido de una manera tan directa a atacar lo que Roma enseñaba. Entonces eso fue un poco el impacto de lo que produjo Lutero. Paralelamente a Lutero hay otras personas que la otra semana vamos a ver, Dios mediante, otros hermanos que también se levantaron, que eran cristianos, pero que estaban reprimidos, y que justo paralelamente a lo de Lutero, en otras ciudades de Europa también se gestaron focos de luz, por así decirlo, ante las tinieblas que la Iglesia de Roma había instaurado. Pero el corazón del Lutero, el corazón y el deseo de su corazón, era volver al sencillo mensaje del Evangelio. Ese mensaje que lo habían tapado con acciones, que lo habían tapado con indulgencias, con dinero y con el poder que supuestamente el Papa tenía, que se lo había adjudicado él mismo, y que nunca había eso estado descrito en la Escritura. Entonces el deseo de Lutero era ese, volver al Evangelio, que la salvación no es por pagar, que la salvación no tiene que ver con algo que yo haga. Incluso él tenía una concepción de obras al principio. Él decía, por eso una tesis, no sé si se acuerdan, decía que valía más aquel que ayudaba al pobre que el que tenía una indulgencia. Él igual tenía una concepción de obras al principio, pero por sobre todo que la única forma de poder ser salvo era por medio de la justificación, y esta era por medio de la fe. Entonces ese es el gran valor de Lutero. Y de ahí hay un punto de inflexión en adelante. Por eso, el 31 de octubre se celebra este hecho, que él publicó, entregó estas 95 tesis al obispo para terminar de una vez por todas con esta mentira que por años había tenido en oscuridad a la Iglesia de Cristo. Así que eso fue lo que ocurrió, y eso dio comienzo a la Reforma Protestante, que, como les dije, causó un revuelo tremendo en la sociedad, no tan solo en la vida de fe de las personas, sino también en su actuar. Así que bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy.